Hola mis queridos hermanos y amigos que cada domingo
ven mis sermones. Hoy no pudimos ir hasta la iglesia porque las calles están muy peligrosas con la nieve, entonces el sermón lo voy a transmitir desde mi oficina para que todos los hermanos que puedan lo puedan ver. Pero bueno, antes estoy dando una caminadita por aquí, por los alrededores de mi barrio. Y no sé cómo estarán sus barrios, pero me imagino que estén igual o peor. Ahora justo está nevando e incluso mañana lunes todas las actividades están canceladas en Washington DC por causa de las pulgadas de nieve que se anuncia que estarán cayendo todavía. Así que no importa, tendremos nuestro sermón y en un minuto los espero en la Biblia, esta vez en Primero de Crónicas. En Primero de Crónicas 11, del 4 al 9. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David: no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David, y David había dicho: el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarbia, subió el primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, y por esto lo llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor, desde Milo hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Y Jehová de los ejércitos estaba con él. Bien, mis amados hermanos, en predicaciones anteriores, sobre todo en Primero de Samuel, Segundo de Samuel, pues se mencionó a David porque él era uno de los personajes allá. Pero ustedes saben, el Primero de Samuel, Segundo de Samuel, Primero de Reyes, Segundo de Reyes, fueron libros escritos antes del exilio. Y los libros de Primero de Crónica y Segundo de Crónica, la diferencia más grande que tienen con los libros de Samuel y de Reyes es que los libros de Crónica fueron escritos después del exilio. O sea, narran después que ellos habían vuelto a la tierra, en los tiempos de Esdras, en los tiempos de Nehemías. Es la diferencia entre los libros de Crónicas y de Samuel y de Reyes, que Crónicas fue escrito después y por lo tanto también está escrito desde una perspectiva diferente, porque fue escrito en un momento diferente. Acerca del rey David, yo sé que en aquellos primeros libros hablamos sobre todo acerca de errores y pecados grandes que cometió David. Pero hoy, para compensar un poco, ustedes se dan cuenta que he traído un texto donde no se habla de una derrota de David. Uno de los sermones que tuvimos, por cierto, ustedes recuerdan, tuvo que ver con el censo al cual convocó David, lo cual fue una gran desobediencia suya para con el Señor, y el Señor castigó por eso a la nación, y esto trajo como consecuencia hasta 70,000 hombres muertos, una pandemia. Bueno, hoy en Primero de Crónicas mi mensaje, que se titula Jerusalén, la ciudad sobre el monte, no estoy hablando de un error de David ni de un pecado de David, que tuvo muchos, pero también tuvo muchas victorias. Y por cierto, la única victoria que tuvo no fue aquella cuando derribó al gigante Goliat, que mira que tenemos también nosotros gigantes que derribar, ¿verdad? Él tuvo otras victorias, y esta victoria que se narra aquí en Primera de Crónicas 11 es una de las más grandes victorias que tuvo, porque fue el momento en el cual él consiguió, por supuesto, con la ayuda del ejército, y ahí se menciona a uno de sus mejores hombres, a uno de sus generales, que en este caso fue Joab, hijo de Sarbia, que subió y por eso fue hecho jefe, que lo ayudó en la toma de la fortaleza. Amados hermanos, la ciudad de Jerusalén, no pensemos si pensábamos que la había fundado David, para nada. La ciudad de Jerusalén era una ciudad que existía desde muchos siglos antes de David. Era una ciudad de los jebuseos. De hecho, hay textos de la Biblia anteriores, como en los libros de Josué y Jueces, en los que se menciona a Jerusalén, una ciudad bajo el poder de los jebuseos. Por allá por Josué capítulo
15, por allá por Jueces, capítulo 1, se menciona a esa ciudad que algunos consideraban que era una ciudad inexpugnable. De hecho, fíjense, la conquista estaba allá, se le dio la tarea de conquistar la tierra a Josué, y estamos hablando de siglos después con David, es que se pudo tomar esa fortaleza que parecía inexpugnable, que parecía que nadie podría conquistar. Sin embargo, el rey David consiguió conquistarla. Ya habíamos mencionado en sermones anteriores que un deseo que tuvo David que no pudo alcanzar fue construir el templo en la ciudad de Jerusalén. Y eso fue tarea de Salomón, de lo cual predicamos también. Pero lo que sí pudo hacer David con la ayuda de Dios, por supuesto, porque más que con la ayuda de Joab, hijo de Sarvia, David contaba con la ayuda de Jehová de los ejércitos. Lo que sí pudo hacer él fue conquistar esta ciudad. Y mis amados hermanos, la conquista de la ciudad de Jerusalén fue algo poderoso en toda la historia del pueblo de Israel. De hecho, dice el verso 9, y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. O sea, no es fortuito ni es casual que después que se nos cuenta en Primero de Crónicas que David ha conquistado a Jerusalén, se nos diga este versículo tan, pero tan importante sobre David. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Porque tomar a esta ciudad que estaba sobre este monte de Sión, era una tarea que parecía que nadie la podría realizar. Sin embargo, David fue el hombre que ocupó a Jerusalén, y de hecho, a partir de ahí se comenzó a llamar esta ciudad de David, como dice el verso número 7. La llamaron la ciudad de David. Dejó de ser la ciudad de los jebuseos para convertirse en la ciudad de David. Y Jerusalén pasó a ser entonces, vamos a decir, la capital por excelencia de su reino. Y cuando el reino se dividió en dos, luego de los tiempos de Salomón, por causa del pecado, lamentablemente, en que cayó también Salomón, y que entonces el reino del norte pasó a ser el reino cuya capital fue Samaria, y el reino del sur, que fue llamado Judá, su capital fue precisamente Jerusalén. Y mis amados hermanos, Jerusalén sigue siendo historia. Jerusalén sigue siendo hoy día, en el siglo XXI, en el año 2021, sigue siendo historia. Algunos la consideran la manzana de la discordia. Y yo quería, a propósito de que en este mensaje hablamos de Jerusalén, pues hablar del hecho de que noten ustedes, mis amados hermanos, ahora que en este sermón estoy hablando de un hecho histórico tan trascendental como fue la toma de la fortaleza de Sión, cómo Dios ha mostrado a través de un pueblo tan imperfecto y a través de hombres tan imperfectos como David, su eternidad y su permanencia por encima de todo. O sea, a lo que quiero llamar la atención de ustedes hoy es que Dios, que es el eterno, que es el grande, que es el todopoderoso, que es el santo, que es el excelso, el sublime, el omnipotente, el omnisciente, sin embargo, se ha buscado en este mundo testigos de él. Y en este caso, el rey David, y en este caso, la nación sobre la cual él reinó, Israel, y en este caso, más específicamente Jerusalén, han sido testigos de que Dios existe, de que Dios es real y de que Él es eterno. ¿Por qué digo esto, mis amados hermanos? Porque tanto Israel como Jerusalén son milagros en la historia de la humanidad, son rarezas en la historia de la humanidad. No estaba, según los pronósticos de la historia, no era real que Israel pudiese permanecer como ha permanecido y que Jerusalén haya permanecido como ha permanecido a pesar de los reveses en la historia. ¿Por qué digo esto? Porque, mis amados hermanos, los grandes imperios han pasado. Pasó el Egipto de la antigüedad, del cual Israel fue esclavo, pasaron los babilonios, pasaron los persas, pasaron los griegos, pasaron los romanos. Israel sigue ahí. Es verdad que durante muchos siglos estuvo disperso, pero siguió y está ahí. ¿Y por qué está ahí Israel? Contra todo pronóstico. Bueno, porque hay promesas, ¿verdad? Promesas dadas a Abraham, promesas después dadas a Isaac, promesas después dadas al propio David, que nos demuestran que no por causa del propio pueblo que ha sido bastante desobediente,
sino del Dios que juntó a ese pueblo, ellos no desaparecerían. Incluso cuando en ocasiones especiales a alguien se le ocurrió borrar de la faz de la tierra a Israel. Y ustedes conocen, ¿verdad? En el libro de Esther se narra uno de esos momentos cuando alguien quiso borrar de la faz de la tierra a Israel. Sin embargo, la horca que preparó Amán, él terminó en esa propia horca. Y en el siglo XX, Adolf Hitler quiso también borrar a Israel, pero no pudo ser. Entonces, lo que quiero llamar a ustedes la atención en este sermón, donde estoy predicando acerca de cuando David conquista la fortaleza que parecía que nadie podría conquistar, es como Dios se ha buscado en este mundo testigos de su eternidad. Porque siendo nosotros vulnerables, siendo nosotros bastante finitos, sin embargo Dios nos ha llamado para ser testigos de Él. Y la ciudad de Jerusalén ha sido un testigo de Él. Yo creo, y tenía varios versos aquí preparados, pero estoy llamado a resumir en esta clase especial, sermón especial que estoy dando hoy, porque la nieve nos ha impedido llegar hasta la iglesia. Pero hay un verso que a mí me llama mucho la atención, en Mateo capítulo 5, verso 14, y de todos los versos que yo tenía reunidos ahí, quiero mencionárselos al menos en este sermón que estoy hablando de Jerusalén, la ciudad sobre el monte, que es el título del sermón. Y Mateo capítulo 5, verso 14, declara una gran verdad. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y voy a leer los dos versos que siguen, porque sé que casi que cuando uno lee este verso número 14 es arrastrado por el verso 15 y 16. Dice 16, dice, enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amados hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Jerusalén tiene un significado muy especial desde el punto de vista histórico, pero desde el punto de vista espiritual. Tú y yo somos testigos de Dios también en este mundo. Él nos ha llamado en este mundo para testificar de su presencia, de que Él es real. Él nos ha llamado para testificar de las buenas nuevas de salvación. Y así como Jerusalén ha tenido un rol especial, un símbolo especial, y es una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder, así tú y yo estamos llamados para ser como una ciudad asentada sobre un monte. Así como Jerusalén ha sido testigo de Dios, tú y yo estamos llamados a ser testigos de Dios. ¿Para testificar qué? Bueno, testificar su salvación. Para todos los que me vean y que pueden ir a nuestras reuniones físicas, que son cada domingo en la Iglesia Bautista de Waldorf, a las 10:30 de la mañana, porque a las 9 tenemos la escuela dominical, a la cual también les invito. El próximo domingo les quiero entregar por lo menos una copia de un tratadito que se llama La Historia Precisa. Y usted dirá, pastor, yo estoy convertido ya, no me dé el tratadito a mí. Bueno, se lo doy a usted para que usted, si quiere, se lo dé a otra persona. Pero se lo voy a dar con toda intención también para que usted cumpla con su función de testigo de Dios y que sea como la ciudad de Jerusalén, asentada sobre un monte. Porque La Historia Precisa ha sido un pequeño folletico preparado por el doctor Vernon McGee, el que hizo el programa radial a través de la Biblia tan famoso, donde él recopila aquí los versos principales de la Biblia que tú debieras tener siempre a flor de labio para contarle la buena noticia a aquellos que están a tu alrededor. Y está el plan de salvación. Les voy a tener una copia el próximo domingo, que también aprovecho para decirles que vamos a tener la Santa Cena, vamos a celebrar la Santa Cena, y prepárense para ese momento tan especial en el cual también mediante los símbolos del pan y el vino recordamos la salvación de Cristo Jesús en nuestras vidas. Así que este ha sido un resumen del sermón que les tenía preparado para hoy, porque la nieve nos ha impedido llegar a la iglesia. Lo que hemos expuesto aquí, según Primero de Crónicas 11 del 4 al 9, es que David conquistó a Jerusalén, y Jerusalén fue conquistada por David para ser un testigo de Dios. Y tú y yo estamos llamados a ser también como esa ciudad asentada sobre el monte de Sión, Jerusalén, para ser testigos de la presencia de Dios. Que el Señor nos ayude para testificar de Él, porque tú y yo somos la luz del mundo, y tú y yo
tenemos que estar contándole a los demás las buenas nuevas de salvación para todos. Así que la semana que viene les compartiré este pequeño folleto, la historia precisa, para que tengas la historia precisa a flor de labios y le cuentes a los demás las grandes cosas que ha hecho en ti. Porque así como David conquistó la ciudad de Jerusalén, Dios ha conquistado tu corazón. Y estamos llamados a conquistar en este mundo para Dios muchos corazones. Que Dios nos bendiga.